tan fácil, o no digo fácil, puedo decir, de una manera milagrosa, ¿cierto?, la tierra de Canaán. ¿Por qué después vemos que estos mismos filisteos, que estos mismos cananeos son estos mismos enemigos que se levantan y muchas veces logran someter a la nación de Dios? ¿Por qué pasó eso? ¿Ah? Según su punto de vista. ¿Por qué si el Señor les entregó la tierra, siempre quedó esa como espinita que se les clavaba? Siempre había algo que los molestaba. Porque fue ¿Cuál fue desobediente el la nación punto de Dios. ¿Sí? Porque fue desobediente la nación de Dios. ¿En qué sentido fue desobediente, Mati? ¿Por qué fue desobediente? Porque igual se mezclaron con los pueblos paganos. Porque se mezclaron con los pueblos paganos. Ya. La, muy bien, Mati. La orden del Señor era conquistar la tierra y acabar absolutamente con todos. Pero estos israelitas tuvieron misericordia de algunos, con otros también se cansaron, no quisieron seguir conquistando la tierra, nunca conquistaron la tierra en las extensiones que fue prometida, por ejemplo, a Abraham. Se conformaron con lo poco, algunos se quedaron del otro lado del Jordán, no hicieron la pega completa y lamentablemente estos pueblos que quedaron, estos vestigios de pueblo, con el tiempo crecieron, tomaron fuerza y la palabra de Dios los define como aguijones a sus costados. Y eso es lo que se ve en todo el periodo de los jueces. Los jueces son poquito más de 2 siglos, ¿cierto? Donde el Señor levanta a estos jueces. Marco, Y, ¿sí? ¿puedo agregar una cosita chiquitita? ¿Sí? Ya que estamos estudiando el contexto, igual una de las cosas que marca este quiebre o esta transición de un pueblo esclavo a un pueblo ya conquistando una nación es justamente la mentalidad, el cambio de mentalidad que ocurre en este proceso. Cómo comienza a forjarse una mentalidad distinta en el pueblo, cómo comienza a construirse una visión distinta, una posición delante de los demás pueblos distinta a la que, por ejemplo, tenían todos los demás en el tiempo de Moisés, que era una mentalidad de esclavo, una mentalidad de personas derrotadas, que constantemente, y lo vemos, toda esa mentalidad, en todo el éxodo, querían una y otra vez volver atrás, una mentalidad de personas que no se habían sometido por completo a Dios, y hay un quiebre en esa mentalidad que va construyendo un perfil distinto del israelita en este periodo. Muy bien. Muy bien, porque el periodo previo, ¿cierto?, a la conquista, estos casi 40 años en el desierto, fue un periodo también de preparación. No fue un periodo fácil. Imagínense ver a tu abuelo, a tu padre morir, ya tirado ahí en el desierto y no alcanzar la promesa del Señor. Pero el Señor fue forjando caracteres ahí en el desierto, ¿ya? Y el pueblo que llega a Canaán, en esta ocasión ya no es ese pueblo esclavo, sino que es un pueblo que tenía hambre, ¿cierto?, de conquista. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Buscaron al Señor, el Señor les entregó la tierra prometida, ¿cierto? Logran conquistar la tierra, pero vino el relajo, vino el relajo. Dice la palabra del Señor que después de esta generación vino otra generación, y esta generación no conocía quién era Jehová. Entonces, rápidamente se olvidaron de la provisión del Señor. Y aquí entramos en el periodo oscuro de los jueces, que ustedes ya lo revisaron, ¿cierto? En Santiago, nosotros en Temuco también tuvimos la ocasión, alguna oportunidad de hacer un estudio sistemático sobre los jueces, un periodo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Donde cada tribu funcionaba de manera independiente, donde un pueblo chico, enemigo, les podía hacer mucho daño porque no había una unidad nacional. Entonces el Señor quería establecer un gobierno central, esa era la voluntad del Señor, y aquí es cuando tenemos la transición, ¿cierto?, desde el periodo de los jueces, que eran líderes militares, también tenían un liderazgo político dentro de la nación. Samuel fue realmente el único juez
que tuvo una implicancia nacional, que tuvo como un peso a nivel de toda la nación de Israel, ¿ya? Samuel fue el último juez, también fue un sacerdote, ¿verdad? Samuel es quien tiene la comisión de ungir al primer rey, y el primer rey es el rey Saúl, ¿ya? Lo estamos situando aproximadamente en el 1050 a.C. Si ustedes se dan cuenta, ya han pasado más de 1000 años desde que el Señor le habló a Abraham y le dijo que haría de él una nación grande, que le iba a entregar una tierra y que la descendencia que le iba a dar iba a ser como las estrellas del cielo, ¿ya? Saúl tenía un problema, dijimos, fue un rey conforme al corazón de los hombres, no al corazón de Dios. Y por eso tuvo un gran problema Saúl. Saúl, que prefería quedar bien con los hombres antes que quedar bien con el Señor, ¿ya? Entonces el Señor toma a un pastor de la familia de Isaí, de la tribu de Judá, que no es un tema menor, es un tema importante esto de la tribu de Judá, porque recordemos que cuando Jacob ya estaba anciano, profetiza sobre sus hijos, y a Judá le entrega esta bendición, ¿cierto? Este testimonio de ser la luz a todas las naciones del mundo, que posteriormente la misma palabra del Señor nos dice que de Judá iba a venir uno, que iba a perpetuar el trono de David y que su reino no iba a tener fin. Estamos hablando del Mesías, de Jesucristo, ¿ya? Después de David viene el hijo, su hijo Salomón, ¿ya? Cristóbal, si tú me puedes ayudar un poquito, nos vamos a ir a la parte de abajo de esta línea de tiempo, porque aquí empieza a suceder algo muy, muy importante para la historia bíblica, ¿ya? Y es importante que nosotros lo podamos conocer, ¿ya? Tenemos la división, ¿cierto?, del reino, el reino del norte y el reino del sur. Siempre hubo una competencia entre dos tribus por tener la delantera o por ser la más prominente dentro de la nación de Israel. Tenemos por un lado la tribu de Judá, que la tribu de Judá era la más numerosa, era la que tenía la mayor cantidad de hombres de guerra, y siempre fue la que el Señor quiso destacar por sobre las demás tribus. Y por otro lado tenemos en el norte la tribu de Efraín. La tribu de Efraín también era muy numerosa y con el tiempo se volvió muy influyente sobre el resto de las tribus, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Salomón empezó a tomar partido, obviamente, por sus paisanos, ¿cierto? Entonces, las demás tribus también se dieron cuenta que el rey Salomón no estaba obrando con justicia en el trato hacia las demás tribus. Entonces, ya cuando Salomón está viejo, le pasa el trono a su hijo Robam. Robam demostró no tener carácter, no tener sabiduría. Cristóbal lo habló, ¿cierto? En algún momento pudo haber pedido consejo y escuchar a los ancianos que le dijeron, por favor, tú estás cobrando, tu padre ya cobraba muchos impuestos, dale un poco de respiro al pueblo, porque recordemos que Salomón dejó un tremendo ejército, una corte gigantesca, donde cada día miles de personas comían de su mesa, un castillo hermoso, ¿cierto? El templo de Salomón, que es la obra más importante en cuanto a lo religioso y también como obra pública dentro del reinado de este gran rey llamado Salomón. Pero todo eso se tenía que mantener de alguna forma y lo hizo a través de impuestos, de trabajo forzado, y eso a la gente no le empezó a gustar. Roboam aumenta, ¿cierto?, la carga de impuestos y la gente ya no la aguanta, y ahí se genera un quiebre, surge el reino del norte, liderado por Jeroboam, y en el sur, ¿cierto?, el primer rey fue Roboam, ¿ya? Quiero que vayamos a la parte inferior, ahora sí.
tenemos como gran imperio dominante después de los egipcios. Los egipcios tuvieron un tiempo de apogeo, pero después ya se dejaron estar, a los asirios, ¿ya? ¿Por qué destacamos a los asirios? Porque lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? En el 722, el Reino del Norte tenía como capital ay, se volvió Samaria, tenía como la capital Samaria, cae en el 722 y el Reino del Norte, con todas las tribus, el gran grueso de las tribus, fueron exiliados y hasta el día de hoy, no hay vestigios de esas tribus, ¿ya? Desde el 722, ¿ya? Luego de el periodo de los asirios, se levanta otro gran imperio, que es Babilonia. Babilonia fue un imperio que dominó por poco tiempo, pero logró un auge importante, sobre todo en obras públicas. Todavía son conocidas como una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, ¿cierto? Es famoso el rey Nabucodonosor, ¿sí? La historia de Daniel, el foso de los leones, bueno, todo eso está situado en este periodo histórico. ¿Qué pasa? En el 586, el reino del sur, ya con la capital en Jerusalén, cae. Y son deportados miles de judíos hacia Babilonia. Pero había una promesa de estar solo 70 años exiliados. 70 años exiliados. Después de estos 70 años se iba a levantar otro imperio, los medo-persas, ¿ya? Y el Señor iba a usar a un rey que no conocía al Señor, un rey que era impío llamado Ciro. Ciro hizo un edicto y permitió que todos los judíos fuesen repatriados para poder levantar en una primera instancia el templo, después los muros y volver a construir la ciudad de Jerusalén. Él permitió que cada uno de los lugares conquistados también pudieran establecer dentro de sus territorios sus propios cultos a sus dioses, ¿ya? Dentro de este periodo, ¿cierto? Y yo le estaba diciendo, desde la división de los reinos, ¿cierto? Con la caída en una primera instancia de Samaria, después tenemos en el 586 la caída de Jerusalén. En este periodo es donde hay una gran actividad profética, ¿ya? Tenemos profetas mayores, tenemos profetas menores, más que nada, no es... ¿Alguien sabe por qué los profetas están catalogados como profetas mayores o profetas menores? ¿Por qué decimos que Jeremías, por ejemplo, es un profeta mayor, que Malaquías es un profeta menor? ¿Alguien sabe por qué se hace esa distinción entre los profetas? Yo, Sí, no. claro. Por la cantidad de capítulos que tienen sus libros. Ya la extensión de capítulos que tienen los libros, muy bien. Y también hay gente que usa el siguiente criterio por la extensión del el periodo en que duró también su ministerio profético, pero tiene mucho que ver, claro, por la extensión, ¿cierto?, de la obra escrita en capítulos. Hay profetas menores que tienen, que son de un capítulo, ¿ya? Si ustedes miran arriba, ahí están nombrados hartos profetas. Está Jeremías, ¿cierto? Daniel, Isaías, que es antes del exilio, Nahum, Miqueas, un periodo antes, ¿cierto? Tenemos Abdías, Joel, y así muchos profetas que hoy día no vamos a detallar mucho, porque creo que eso va a ser parte de la próxima clase, ya que vamos a revisar. Pero, como les decía, después del exilio de Jerusalén, ¿cierto?
hacia Babilonia, el Señor levanta a los medos persas. Después de los medos persas, avanzamos un poquito y acercándonos casi a 3 siglos antes de la venida del Cristo, el Señor levanta a los griegos. Los griegos liderados por un hombre muy conocido llamado Alejandro Magno. ¿Ya? Si ustedes miran arriba, subamos un poquito, Cristóbal, que eso no lo... Si ustedes lo miran arriba, luego de la construcción, ¿cierto?, del templo y la edificación de nuevo de la ciudad, ocurre un periodo de silencio, donde no hay actividad profética, donde no hay libros de la Biblia. Si usted ve, revisa Malaquías, ¿cierto?, de Malaquías a Mateo siempre hay unas páginas en blanco. Eso está determinando este periodo de silencio profético donde no se habló palabra de Dios. Pero sí el Señor trabajó silenciosamente a través de la historia, porque Grecia logra establecer, ¿cierto?, su cultura, helenizó, porque ese era el concepto, eso es lo que quería lograr Alejandro Magno, generar una influencia en todo el mundo antiguo y logró establecer al griego como el idioma del imperio greco-romano. Entonces, esto nos facilita y propició, ¿cierto?, mucho después la expansión del Evangelio, porque no teníamos que hablar distintas lenguas, era manejar el griego y uno podía predicar en Asia, en Europa, África, en todo el mundo civilizado. Entonces, el Señor preparó, ¿cierto?, este camino, ¿ya? Y ya al final, llegando casi a la época moderna, ¿cierto?, acercándonos al año 0, el Señor levanta a los romanos. Cuando Cristo nace, ¿verdad?, ya los judíos estaban estaban siendo sometidos por los romanos, ¿cierto? Había un gobernador designado por el Imperio Romano que manejaba ya aquel lugar. Entonces, ¿qué quiero que veamos con esto, hermano? ¿Qué quiero que veamos con esto y con este panorama histórico general? Pregunta, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Explicar la redención del hombre. Ya. La redención del hombre. Redimir. ¿Alguien me podría decir lo que es redimir? Para que todos lo podamos redimir. Cuando decimos redimir. Pagar el precio. Redimir es comprar, ¿verdad? Pagar el precio, es liberar. Entonces tenemos a un hombre que está preso. ¿En qué momento quedó preso? En el jardín del Edén. Ya en el jardín del Edén fue preso del pecado, preso de la culpa, tenía una condenación sobre él. ¿Ya? Entonces, hay un periodo que no hemos revisado, que es el periodo prepatriarcal, donde el Señor también obró, ¿cierto? Donde el Señor levantó una simiente santa, que tenía como fin, ¿cierto?, traer al mundo al Mesías, aquel que iba a redimir, a comprar al hombre y sacarlo de la esclavitud del pecado. Porque ¿quién es el personaje? Si usted mira la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estamos revisando personajes bíblicos. ¿Quién es el personaje que está presente en toda la Biblia? Tiene una pregunta. Está respondiendo todos los M. No sé si alguien más quiere aportar. Jesús. Dios. O sea. Jesús. Muy bien, Jesús. Jesús es el personaje principal de la Biblia, está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A Abraham se le hace una promesa, ¿cierto?, que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor preparó a Abraham, ¿cierto?,
tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a estos 12 hijos, de los 12 hijos elige a Judá para seguir con esta bendición. Pasan un periodo difícil en Egipto, el Señor los liberta de Egipto, los lleva a Canaán. En Canaán el Señor muestra su poder, los liberta, ¿cierto? Les ayuda a conquistar esta tierra. Pasan un periodo difícil, un periodo donde fueron muy porfiados, que por eso también pagaron consecuencias el periodo de los jueces, pero el Señor logra unificar a la nación, levanta al rey Saúl, después levanta a David le entrega el pacto davídico y le dice que nunca se iba a apagar lámpara sobre su casa, que iba a haber uno que iba a perpetuar su reino eternamente, y ese no fue Salomón, sino que iba a ser Jesucristo. ¿Ah? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque lo importante, hermano, es que veamos a Cristo a través de la Biblia, es que veamos a Jesucristo a través de la historia, ver cómo Jesucristo vino en el tiempo preciso, ¿ah? En un tiempo donde la instauración, por ejemplo, del reino romano, del imperio romano, ellos establecieron carreteras por todos lados, expandieron el idioma griego por todo lugar. Entonces el evangelio pudo crecer de manera importante, influenciar a todo el mundo rápidamente, porque el Señor mueve la historia para sus propósitos. Ya. Entonces, vamos a revisar ahora específicamente este periodo donde interactúan muchos profetas, ¿ya? No sé si alguien tiene duda o consulta hasta el momento. ¿No? Ya. Entonces, tenemos en una primera instancia el libro de Reyes. Si podemos avanzar. El libro de Reyes toma el siguiente periodo histórico. Desde la muerte de David, nos relata la muerte de David, hasta la caída de Jerusalén. ¿En qué año fue la caída de Jerusalén? 587. Ya, 587, 586 antes de Cristo, ¿ya? Lo importante, ¿y por qué se llama Reyes, el libro de Reyes? ¿Por qué se llama Reyes, el libro de Reyes? Porque cuenta la historia de los reyes. Ya, bien, no sé quién habló, pero Loreto. Se llama el libro de Reyes porque relata muy bien los sucesos que vivieron estos distintos reyes, desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén. O sea, vemos reyes, por un lado reyes del norte y segundo, reyes del sur. El libro de Crónicas se limita principalmente a narrar la historia de los reyes de Judá. ¿Ah? Si uno mira el libro de Reyes, puede también ver un poquito más a fondo la vida de los reyes del norte. ¿Ya? Sigamos. En el libro bíblico, por decirlo así, o en la historia, en la composición bíblica original, el libro de Reyes, como el libro de Primera y Segunda de Samuel, son una sola obra en la literatura hebrea. Después, con las nuevas versiones bíblicas, la versión griega, se comenzaron a hacer estas divisiones, ¿ya? Para poder también hacer un estudio de manera más sistemática y ordenada, se hicieron estas divisiones. Pero en el texto hebreo original, estos libros constituyen una sola obra. Sigamos, por favor. La autoría y fecha del libro de Reyes, ¿ya? La tradición judía le está atribuyendo la autoría al profeta Jeremías. Es poco probable que Jeremías haya escrito el libro de Reyes. ¿Por qué? Porque se narran hechos
en los cuales Jeremías, por ejemplo, se encontraba ya en Egipto. Y es probable que cuando se narran algunos hechos finales del libro de Reyes, Jeremías ya tenía casi 86 años. Entonces, una persona de esa edad difícilmente pueda cumplir, ¿cierto?, esa tarea titánica de escribir un libro, narrar un hecho histórico bíblico. Entonces, situamos entre el 562 y el 539 el periodo donde se escribió el libro de Reyes. Lo más probable es que lo haya escrito un profeta desconocido que haya estado dentro del cautiverio babilónico. ¿Se acuerdan? Dentro de esos 70 años que estuvieron en Babilonia, dentro de ese proceso es cuando se escribe el libro de Reyes. Por lo tanto, uno cuando interpreta, ¿cierto? O cuando se enfrenta a un texto bíblico, tú tienes que ponerte en el lugar de la persona que escribió ese libro. Entonces, cuando nos está narrando la historia de Acab con Elías, él está mirando el evento o el hecho histórico como algo que ya pasó hace mucho tiempo, donde ya las consecuencias las vivieron, donde él sabe plenamente todas las cosas. ¿Ya? No es alguien que lo vivió in situ, sino que es una persona que conoce a fondo todo el contexto donde se fue desarrollando cada una de las historias. Sigamos, por favor. El historiador, ¿cierto?, que escribió el libro de Reyes, este profeta, toma varias fuentes y se van citando en el libro de Reyes. Por ejemplo, el libro de los Hechos de Salomón, las crónicas de los reyes de Judá, también escritos de personas particulares como los escritos del profeta Natán, Ahías y Olonita, el vidente de Ido, de la época de Jeroboam. También se cita a Isaías, al profeta Jehú. Fueron distintas fuentes. Ahora yo les digo, hermanos, porque decimos que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa inspirada por Dios? ¿Qué significa esto de ser inspirada por Dios? Díganlo. Que Dios es el autor de la Biblia. Ya. El autor de la Biblia es Dios, pero Dios inspiró, ¿cierto? Sopló en la vida de hombres a través de su espíritu para que estas personas pudieran escribir hechos que son revelados por el Señor. Ya. Pero yo les digo algo. Si una persona utilizó fuentes, si una persona utilizó fuentes históricas, si una persona utilizó escritos, ¿ya? Escritos que son antes, ¿cierto?, de su obra y son escritos por hombres, esto genera cierto conflicto con esto de la inspiración, porque más parece un trabajo elaborado, ¿cierto?, un trabajo planificado. Uno dice, aquí no hay mucha obra del Espíritu Santo, porque en realidad quizás él solo recopiló hechos históricos, ¿ya? Pero ¿dónde está la obra de Dios en esto? ¿Qué creen ustedes? Que no influye en el proceso de inspiración el hecho de que hombres hayan ocupado otros textos. Al contrario, esa utilización de textos fue parte de la inspiración, en donde el Espíritu Santo guió a estos personajes para ocupar los textos, los espacios, las porciones que Dios necesitaba o requería para la correcta transmisión de la información. Perfecto, perfecto. O sea, como bien dice Cristóbal, el Señor guió en este proceso al autor del libro de Reyes, porque el Señor es el autor de la Biblia, ¿ya? Y vamos a ver que los propósitos por los cuales se escriben estos libros no son humanos, no tenemos que verlos como meros libros históricos, aunque bien se llaman libros históricos, pero tienen un propósito que va más allá de narrar un hecho histórico. Sigamos, Cristóbal, por favor. Miren, también otro consejo, hermanos, cuando ustedes
tengan que enfrentarse a un texto y quieran hacer un mensaje, ¿ya? Es importante, y eso usted lo puede buscar en cualquier comentario bíblico, eso no es algo oculto, investigar sobre el propósito de cada libro. Una cosa es el autor y otra cosa también es el propósito por el cual fue escrito el libro. Si usted entiende bien el propósito, su relación con el texto sagrado o con el pasaje bíblico va a cambiar, sin duda, ¿ya? Entonces, el propósito no es meramente, como les decía, relatar la historia de Israel, porque vamos a ver, por ejemplo, que hay reyes que su reino duró mucho más tiempo, que tuvieron quizás históricamente mucho mayor peso que otros reyes, ¿ya? Que incluso civilizaciones vecinas los destacan como grandes reyes, pero en el libro de Reyes a veces se menciona solamente. ¿Por qué? Porque se le va a dar un significado religioso a la historia. Entonces, uno va a mirar los hechos desde la perspectiva del autor, ¿ya? Aunque hayan ocurrido otros hechos, te va a narrar solo lo que tiene algún peso religioso para la historia. Por eso, por ejemplo, se habla mucho en el libro de Reyes del rey Acab, ¿ya? Y aquí sale la historia de Eliseo, tenemos la historia de Elías, porque son historias que sin duda tienen mucha importancia en la vida religiosa de la nación, ¿ya? Se presenta el material desde el punto de vista profético, o sea, del punto de vista del escritor del libro del Deuteronomio, ¿ya? Sigamos. Sigamos. Ya. Lo bueno que para los libros de Primera de Reyes y Segunda Reyes ocupa el autor un orden cronológico para relatar ¿cierto? La historia de los dos reyes de manera paralela. Menciona reyes del norte y va mencionando también reyes del sur, ¿ya? Desde la división de la monarquía hasta la desaparición de Samaria, narra los sucesos del reinado de un rey y luego los hechos de su contemporáneo en el otro reino. Sigamos. No sé si alguien está quedando con dudas porque estamos viendo harta materia y parece que estoy avanzando muy rápido, ¿no? ¿Vamos bien? Ya. Aquí también se van destacando el carácter de los monarcas. ¿Y cuál es el criterio que usa el autor para juzgar a un rey, si es bueno, o un rey como alguien malo? El punto de referencia para juzgarlo es la obediencia de David, ¿ya? Eso es para juzgar a los reyes del sur, Judá. Y para juzgar a los reyes del norte, ¿ah? Se toma como punto de referencia al primer rey que estableció el culto idolátrico, pero para todo, ¿cierto? Todo el reino de Israel. Él, como nadie, fue una de las personas que propició y empezó muy mal el reino del norte. Fue un reino muy idólatra, ¿ya? ¿Cuántos reyes del norte hubo buenos? Que la historia cuenta así como, ya, bueno, este fue bueno. Del reino del norte, de Samaria. Ninguno. Ningún rey del norte fue bueno. Ninguno fue bueno. ¿Ya? Muy bien. Del reino del sur de Judá hubo 8 reyes que se destacan por ser buenos. Algunos partieron muy bien y terminaron un poco mal, ¿cierto? Como Josafat, como Joás, que tienen historias bien bonitas, pero en algún momento determinado fallaron al Señor. Pero hay 2 reyes que se destacan dentro del reino del sur, que son importantes, como fue Ezequías y el rey Josías, un reformador, ¿cierto? Una persona que procuró acabar con la idolatría y volver a los caminos del Señor. ¿Por qué creen que se... ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué un reino terminó antes? ¿Por qué un reino termina después? ¿Por qué hay un carácter o hay un intento, por último, de buscar
al Señor en el reino del sur y por qué hay un reino que nunca procuró buscar al Señor. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes podrían ver así de manera bien superficial entre un reino y el otro? ¿Por qué cayó primero Samaria, la capital del norte, y cae después la capital del sur, Jerusalén? Yo tengo un par de comentarios. ¿Sí? Por favor. Una de las primeras cosas que veo es como acá en estos dos reinos, que ya cuando hablamos de Israel no hablamos de Judá, ahora son dos cosas distintas. ¿Sí? Es como se cumple lo dicho por Moisés en el Deuteronomio cuando se habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, y cómo eso también va pesando en, uno de los, en ambos reinos. Como uno con la desobediencia va realmente viviendo y experimentando las maldiciones, y otro con una obediencia allí entre medio, media coja, pero ahí vemos obediencia, va degustando las bendiciones de la obediencia. Y cuando vemos el quiebre también, vemos que el quiebre o el punto crucial, más que la espiritualidad, fue solamente un bienestar. Fueron problemas sociales. Nunca hubo un interés en el problema espiritual de la nación. Entonces vemos ese quiebre directamente en Israel, en el norte, en donde está constantemente esa preocupación, la preocupación social, económica. Vemos en toda la historia muchos tratados también con otros reinos por parte de Israel, entre medio de los dos reinos también. Vemos cómo hay poca espiritualidad en Israel, y también podemos ver parte de la misericordia de Dios en el reino de Judá y el pacto davídico también, que de alguna manera fue influyendo también en la nación. Eso. Muy buen aporte, Cristóbal. Sumarle a esto también que un tema no menor. Recuerden que David fue el que se preocupó de trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Entonces, en Jerusalén se estableció el centro de religiosidad o el centro religioso, donde la gente buscaba al Señor. Para las fiestas judías tenían que ir a Jerusalén. Entonces, dentro de toda esta entidad, ¿cierto? Y dentro de toda esta oscuridad, habían cosas que a Judá todavía los hacían recordar, ¿cierto? Que quién era su Dios, ¿ah? Que la palabra de Dios, las promesas del Señor, y como bien dice Cristóbal, estas palabras dichas por Moisés en el Deuteronomio, que Dios va a bendecir al fiel, pero al porfiado, al infiel, lo va a castigar, y de una manera tremenda. Avancemos un poquito. Miren, incluso en algunos pasajes se censura severamente a los restantes monarcas del reino sureño, ni se mencionan. Es una cuestión bien particular. Ningún rey del reino norteño escapa de la condenación del historiador, pues todos anduvieron por los caminos de Jeroboam. Los caminos de Jeroboam es la idolatría. Ellos establecieron lugares altos. Ellos hicieron algo que era abominable delante del Señor. Pusieron dos cultos, ¿cierto? En Dan y en Betel, y ahí se practicaba todo tipo de culto idolátrico. También se hicieron becerros, haciéndose imagen de Dios. Siempre hubo esa dualidad de mezclar, ¿cierto?, lo santo con lo profano. Sigamos, por favor. Bueno, dijimos que el autor nos va a contar una historia bien lamentable de un pueblo que se dividió en dos reinos. A menudo en guerra fratricida, o sea, entre mismos hermanos, y casi siempre propenso a prestar culto a dioses paganos. Es triste ver cómo estos reyes del norte y del sur se olvidaron rápidamente que eran parte de un solo pueblo, y muchas veces se vieron envueltos en conflictos entre ellos, prefiriendo hacer alianzas, como decía Cristóbal, con extranjeros para acabar, ¿cierto?, con el otro reino, o para establecer supremacía sobre su vecino. En esta época de crisis espiritual, Jehová levantó poderosos profetas, y esto es lo importante,
y algunos reyes piadosos para volver al pueblo a la verdadera religión, pero las reformas fueron pasajeras. Por eso el Señor levantó a profetas, porque la nación entera entró en una crisis moral, en una crisis ética, en una crisis espiritual, que se olvidaron de lo primero, de lo primordial. Por eso el Señor le dijo, tu gran y único gran mandamiento es amar a Dios. Amarlo con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos, porque Jehová es celoso. Se los dijo un sinfín de veces. Estudiando, por ejemplo, el profeta Jeremías, Jeremías usa unas imágenes bien fuertes para comparar la infidelidad del pueblo, de la nación, los compara, por ejemplo, con animales que están en celo, que rápidamente salen, ¿cierto?, cuando están en celo y se hacen lo suyo, porque son movidos por ese instinto animal, no tienen un control, no se acuerdan de la persona que los amó. ¿Ah? Entonces, es muy triste, y hay profetas que son muy pasionales, que denotan también el corazón de Dios, porque Dios se duele, hermano. Dios se duele cuando uno le es infiel. Cuando uno peca contra Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se entristece, porque Dios también es alguien que tiene sentimientos, maneja emociones. A Él no le gusta que el hombre le sea infiel. Lo compara también como la mujer desposada, que prefiere irse con sus amantes antes de disfrutar, ¿cierto?, del amor y la fidelidad de su esposo. ¿Ah? Sigamos. Marco, quería opinar un poquito también a esta clase hermosa. Y en esto de los profetas podemos ver el amor de Dios hacia su pueblo, porque estos portavoces de Dios que traen una palabra, traen un mensaje resumido, nomás no voy a, porque eso lo vamos a ver después, lo van a ver ustedes, traen un mensaje de que el pueblo se arrepienta, ¿cierto?, deje su mal camino, ¿ya? Pero también trae un mensaje de juicio si ellos no obedecían la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que el amor de Dios nos corrige, nos habla a tiempo, dice su palabra fuera de tiempo, porque el que no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Si ellos escuchaban la voz de Dios a través de estos profetas, Dios iba a tener misericordia. Como en el caso así de Jonás, que había un juicio hacia esa tierra, que después ustedes lo van a ver con más profundidad, pero profeta menor, y Jonás, ¿cierto?, tenía que predicar ese mensaje en Nínive, ¿ya? Había juicio contra Nínive, pero vemos ahí también que la misericordia de Dios, ¿cierto?, frente a un pueblo que se arrepiente, y el juicio se fue levantado. Dios levanta juicio cuando hay un arrepentimiento genuino por parte del que escucha el mensaje de Dios. Les voy a hacer una pregunta, ojalá ustedes sean honestos en responderla, no sé si alguien la quiere compartir así públicamente o la quieren dejar para ustedes, para su fuero interno, pero preguntarles si usted alguna vez se ha frustrado por entregar servicio a Dios, ¿cierto? Saber que hay un mensaje de parte de Dios que Dios quiere entregar a través de su vida. Y Dios los insta, ¿cierto?, a prepararse, a arrestarse de muchas cosas, a buscarse y cumplir el ministerio al cual el Señor le llamó. Y resulta que llega a su primera tarea, donde tiene que hacer alguna labor específica. Y aquella labor aparentemente no tiene buenos resultados. Por ejemplo, yo me voy a poner un caso. Preparo un estudio, me esfuerzo, ¿cierto? Estudio la palabra y me doy cuenta que llega el momento del estudio y no se conecta nadie. Y digo, esto fracasó. Hasta aquí llegó todo. ¿Eh? ¿Cuántos hermanos encargados de oración llegan a orar a la iglesia y están solos? ¿Cuántos han querido desarrollar actividades de servicio y nadie aporta? ¿Le ha pasado a usted o no? No sé si
Si alguien me quiere decir sí, ¿no? ¿Sabe? Si usted quiere empatizar y quiere darse cuenta de que esto no es nuevo, lea la historia de los profetas. Lea al pobre Jeremías, que se privó de una familia, de esposa, dejó todo por el mensaje que el Señor le envió, y un mensaje que nunca lo atendieron. Lo echaron a todo en una cisterna. ¿Sí? Marco, ¿puedo contestar la pregunta que hiciste? ¿Sí? Yo creo que más de algunos de los que están aquí les ha pasado del ejemplo que tú estás dando. Pero hay alguien que le pasó esto hace muchos años atrás y era un conferencista que preparó toda una charla misionera para inspirar a la gente a alcanzar las naciones, ¿cierto? Tomar este ministerio hermoso de misiones. Y fue allá, pues, y habían dos señoras que estaban, dice, tejiendo, y no había nadie más. Se preparó para una charla tremenda para inspirar gente para trabajar por Cristo, ¿ya? Y habían dos personas, pero él no se dio cuenta que ahí había un niño jugando, jugaba y escuchaba. Resulta que ese niño fue David Livingstone, que fue un misionero que abrió camino en África. Él cuando muere, los africanos le sacaron el corazón y lo dejaron en África porque lo amaron. Y él está en la abadía en Inglaterra. Fue un misionero que tuvo un ministerio misionero y abrió el camino a muchos más. Y ese fue David Livingstone. Y él escuchó esa charla. Así que siempre, nunca la palabra volverá vacía. Ningún trabajo para Dios infructuoso. Dios siempre está trabajando. Y una persona, inclusive de los que están aquí hoy día, una o dos, pueden impactar a miles de vidas. Eso. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Porque yo creo que cualquier persona que es expuesta al mensaje de la palabra del Señor no vuelve a ser el mismo. Sé que es Dios el que genera cambio y es Dios el que obra en el corazón del hombre, ¿ya? Yo lo puedo motivar, les puedo decir muchas cosas, pero es el Espíritu Santo de Dios el que obra en tu corazón y te mueve a cambiar, a hacer cosas nuevas para él. A pesar de esto, ¿cierto? Imagínense, y uno dice, y cuando revisa la historia del pueblo de Israel en general, el pueblo del norte, del sur, uno dice, ¿y el Señor no habrá podido elegir un pueblo mejor que este pueblo infiel? Pero ¿sabe qué? A pesar de todo lo que les estoy contando, el Señor seguía siendo fiel a cumplir la promesa de perpetuar, ¿cierto?, la dinastía de David. Los dos reinos terminan. Finalmente, uno sufre la deportación a Siria y el reino del sur, ¿cierto?, son deportados a Babilonia. Sigamos. Esto de lo que sigue deberíamos saberlo todos de memoria. Tema del libro de Reyes: decadencia y destrucción de los dos reinos hebreos, tanto el norte como el sur. Qué triste, ¿eh? Pero ese es el tema de lo que trata el libro de Reyes. Desde Roboam para el sur en adelante y desde Jeroboam hasta el final no mejoró nunca la cosa, sino que siempre fue empeorando. ¿Ya? No sé si tienen dudas o consultas, hermano. ¿No? Ya, paralelamente les voy a hablar un poquito del libro de Crónicas. ¿Ya? Algunos, generalmente el libro de Crónicas como que lo desechan, dicen, pero si leo el libro de Reyes, en el libro de Reyes igual sale la historia de los reyes del sur, entonces, ¿ya? Pero por algo están en la Biblia, ¿no? Por algo el Señor quiso escribir estas palabras y dejarlas ahí plasmadas. Originalmente los libros de Crónicas formaron un solo volumen. Algunos incluso dicen que venían en unidad con el libro de Esdras y Nehemías, ¿ya? Y atribuyen, ¿cierto?, la autoría del libro de Crónicas a Esdras. Esdras fue aquel encargado de
reformar, ¿cierto?, el culto a Jehová de todos los repatriados que volvieron del exilio en Babilonia, Reino del Sur, ¿cierto? Cuando vuelve, Esdras fue el que encabezó esa labor. Más que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento, se usan fuentes de registros oficiales de Israel, como se mencionan más de 20 fuentes. O sea, fue un trabajo bien acucioso, bien elaborado el que se hizo para poder escribir el libro de Crónicas de los Reyes. Sigamos. Se desconoce quién puede ser el cronista, pero algunos estudios de la Biblia atribuyen el libro a Esdras, ¿ya? Entonces, si podemos situar más o menos la fecha de estos libros en el 400 a.C., el espíritu con que se escribió el libro parece confirmar más o menos esta fecha. Sigamos. Marco, una cosita, chica. ¿Sí? Una de las cosas que entrega el libro de Reyes y Crónicas hace a la Biblia un libro muy particular. Bueno, ya de por sí es un libro muy particular, pero le entrega una particularidad sobre los demás porque es un libro que tiene evidencia histórica dentro de sí mismo. No lo sé sacar. Sin necesidad de tener, de encontrar texto o apoyo afuera. Por ejemplo, si leemos, no sé, un papiro egipcio que habla sobre Tutankamón, tenemos que corroborar la información con la arqueología, con la demás historia, con otros textos. En cambio, la Biblia, el libro de Reyes y de Crónicas, al ser un libro tan rico en contenido extra, en basarse en muchas fuentes, que muchas de ellas sí se han encontrado, da una autoridad superior a la Biblia en cuanto a la calidad de su historia, a la veracidad de sus hechos. Eso. Bueno, una de las evidencias, ¿cierto?, de la inspiración divina y de lo grande que es la Biblia, exactamente es esa. La cantidad de evidencia histórica que nos entrega la misma Biblia, en el fondo, para que uno mismo compruebe que los hechos que se están narrando sucedieron. ¿Ah? Marco. También aportando también y sumándome a la opinión de Cristóbal respecto a la historia de la nación de Israel, no debemos de olvidar que Dios se mueve a través de la historia. Un pueblo, ¿cierto?, sin historia, en realidad no tiene por decirlo así, una identidad, ¿ya? Y por lo tanto, Dios se mueve a través de la historia. Y a través de eso nosotros también podemos conocer el carácter de Dios, ¿m? Y su trato con el hombre, que no es menor eso. Sí. Sigamos, Cristóbal, por favor. No. Ya. Tenemos que situar más o menos el contexto y el punto de vista donde el cronista escribe esta historia, ¿cierto? Recordemos que es un repatriado, venía de Babilonia, el remanente estaba nuevamente en Canaán. Ya no tenían una independencia porque estaban sujetos, ¿cierto?, al dominio persa en una primera instancia. Sin embargo, y tampoco tenían un rey propio, sino que estaban sujetos, ¿cierto?, a este dominio. El liderazgo dentro de estas personas repatriadas lo ejercían los sacerdotes, ¿ya? Entonces, el cronista quería que las generaciones futuras pudieran quedarse con una lección para poder enfrentar el futuro. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor hizo un pacto con David, ¿ya? El punto de vista del cronista no es solo de un historiador, sino que es sacerdotal. Por eso no se cuentan tantas guerras, por ejemplo, como en el libro de Reyes, porque a él le interesan solo aquellos hechos que tienen una importancia desde el punto de vista sacerdotal, la organización del culto, las ceremonias, las fiestas, la consagración de los sacerdotes, de los levitas, son un punto clave en la historia, ¿cierto?, del libro de Crónicas. Insiste en la importancia de obedecer la ley y de prestar culto a Jehová. ¿Cómo juzga a los reyes, cierto? De acuerdo a su actitud hacia el templo
que al culto. Entonces, por ejemplo, David, que nosotros vimos que David tuvo cosas muy buenas, pero también tuvo cosas muy malas. Pero si nos damos cuenta desde el punto de vista religioso, David fue aquel que tuvo el espíritu, ¿cierto? Tuvo la iniciativa de primero trasladar el arca del pacto y después en el libro de Crónicas se detalla cómo él juntó todos los elementos, cómo organizó todo para que Salomón fuera ya después el gestor de una idea puesta primeramente generada en el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces, David es el modelo, es el rey modelo. No se cuentan, por ejemplo, las historias negativas de él, sino que se destacan solo las cosas buenas que él hizo. Se presentan también genealogías. ¿Ah? Y después el cronista describe la muerte de Saúl y relata la historia de los reyes David, Salomón y sus descendientes en el trono. ¿Por qué piensan ustedes, por qué ustedes piensan que se omiten, por ejemplo, estos hechos negativos que pueden haber en la vida de David? ¿Ah? Lo que se pone el punto aquí, el foco, es el pacto davídico, ¿cierto? Y está apuntando a un futuro rey, a un Mesías, aquel que iba a cumplir una promesa esperada por todos, ¿ya? Imagínense la situación en la que el hombre está escribiendo esto, la esperanza que tenía, porque ya cuando narra, por ejemplo, la gloria de el templo de Salomón, ellos no tenían nada de eso, no tenían la ciudad ni el palacio que construyó Salomón. Estaba ya todo hecho, estaba todo en ruinas y ellos estaban construyendo sobre esas ruinas toda esa gloria pasada. Generalmente uno cuando empieza a leer el libro de Crónicas se desanima porque empezamos a mirar inmediatamente nos salen genealogías, ¿ya? Y nos dice que tal persona tuvo a tal persona, y este tuvo hijos, y este tuvo a tal, y esas cosas nos dicen, esto es paja molida, es paja molida, y pasamos por alto las genealogías. Pero el Espíritu Santo ocupa las genealogías para enseñarnos, ¿cierto?, una gran verdad. Lo que importa son las personas y no los movimientos. Son las personas los instrumentos que usa Dios finalmente para llevar a cabo sus sublimes propósitos. Las genealogías, además, les recordaban a estos repatriados que tenían una esperanza futura de tener un libertador, un rey eterno, alguien que por fin iba a traer un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor. Que tenían el privilegio de aceptar los pactos y de recibir las promesas hechas a sus padres. Además, tiene una gran importancia para nosotros porque las genealogías trazan la línea de los antepasados de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Ya? No sé, ya lo habíamos dicho, cuando el ángel Gabriel anuncia la venida de Jesucristo, le dice, él heredará el trono de David su padre, y su reino no va a tener fin, confirmando, ¿cierto?, la promesa cumplida. ¿Ah? Por eso, aquel abuelito que lo pudo ver en el templo dijo, ahora me puedo morir en paz. Porque vio cumplida una promesa, imagínense cuántos años estamos hablando atrás. ¿Ah? Una promesa anhelada. Algo que cuando uno ya perdió, imagínense perder algo, saber que perdiste algo, se valora mucho más lo que tú ya perdiste. Entonces, no tenían nada, pero el Señor les había prometido todo. Y esa era la esperanza que ellos mantenía a flote. Digamos, Cristóbal. Bueno, termina el cronista relatando la caída de Jerusalén y el edicto de Ciro, que es aquel que nos ordena a los
israelitas o a los judíos a volver, ¿cierto?, a Canaán. El cronista se interesa mucho más en la influencia religiosa de David que en su poder político. De la misma manera, describe a Salomón la construcción del templo, la magnificencia de su corte, mientras omite muchos detalles de su política y toda referencia a su tarea. En la construcción del templo ocupa varios pasajes solo para detallar esa tremenda obra. Siempre más se interesa más en el templo que en el trono, y a partir de la división del reino, el cronista se preocupa solo del reino del sur, ¿cierto?, el reino de Judá y de la dinastía davídica por la cual vendría el Mesías. Sigamos. Entonces, el tema del libro de Crónicas es la historia de Judá escrita desde el punto de vista sacerdotal. ¿Ya? Estamos ya concluyendo. Ya, digamos. Ya, aquí yo hice un pequeño esquema de la monarquía unificada, ¿ya? Para hacer un resumen más o menos de lo que nosotros ya hemos visto hasta el momento, desde Saúl hasta Salomón. Tenemos que Saúl fue el primer rey de Israel. En un principio fue un hombre humilde, venía de la tribu de Benjamín, tenía, dice la palabra de Dios, que destacó por tener un gran valor y también poseer una gran envergadura física, era un hombre alto, ¿ya? Fue ungido por Samuel, el último juez, y también sacerdote de Israel. Fue fiel en los primeros años, desobedeció a Dios y se tornó una persona codiciosa, mentirosa, por lo cual Dios le desechó. El segundo rey de la monarquía unificada fue David. Este rey sí era conforme al corazón de Dios, fue un joven valiente y temeroso desde sus inicios, cuando era un simple pastor, fue ungido durante la guerra con los filisteos. Por su fidelidad a Dios, ¿cierto?, podemos ver que Dios estaba con él, respaldó de manera muy grande el reinado de David, pudo expandir el reino, ¿cierto?, y pudo establecer paz en un contexto en el cual ellos estaban rodeados de puros enemigos, ¿ya? Logró vencer a sus enemigos y tomó a Jerusalén y la estableció como la capital, ¿cierto?, y el centro religioso y político del país. Amaba a Dios, tiene también un legado a nuestra vida espiritual, David, porque fue quien compuso salmos e himnos. La iglesia primitiva, por ejemplo, su himnario eran los salmos. Y muchos salmos son de la autoría de David. Así que hasta el día de hoy nos siguen influenciando a nosotros también en el momento de la alabanza dentro del templo. Y uno de los hechos importantes fue el trasladar, ¿cierto?, el arca a Jerusalén. Finalmente, el último rey de esta monarquía unificada fue Salomón, hijo de David. Su reinado fue un periodo de paz y prosperidad. Tuvo el don de la sabiduría como nadie más y fue el encargado por Dios para construir el templo en Jerusalén. Tenemos un cuadrito resumen del reino. Si seguimos, si ustedes pueden ver, Salomón se extendió hasta, ¿cierto?, hasta las orillas del Éufrates. Y logró, como nunca, ¿cierto?, expandirse y comercialmente también hacia otras naciones. Entonces, imagínense, hermano, es como un poco chocante, y creo que es un poco lo que nos representa, no sé si me quiero meter en política o no, pero decirles que ver cómo una nación está en un estado económico tan bueno, está celebrando, ¿cierto?, uno de los mayores hechos de apogeo, de gloria, donde por fin pueden establecer la paz, donde tienen control, ¿cierto?, sobre todas las naciones vecinas, donde el Señor les entrega la bendición, ¿cierto?, de poder construir un templo para Él, donde vieron la gloria de Dios ahí en el templo. Es como una película de terror o una pesadilla lo que pasa en el libro de Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué muere Salomón?
¿Por qué muere Salomón? Y todo se va desmoronando cada vez más. Cada vez más. Pero si nosotros analizamos, ¿cierto? Si nosotros analizamos las condiciones y las promesas que el Señor había entregado, y si nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que esto no fue un accidente, que esto no pasó de la noche a la mañana, que esto fue un proceso lento, que el Señor levantó profetas, habló a tiempo, les dijo y les mostró el peligro que corrían, corriendo, ¿cierto? Y entregándole su corazón a otros dioses, pero nada los hizo reaccionar. Entonces, nadie puede decir, el Señor falló su promesa, por eso permitió que cayera Samaria, ¿cierto? Por eso el Señor permitió que después cayera Jerusalén, que los judíos fueran deportados, que las tribus del norte no se supiera nunca más de ellas, porque no se sabe nunca más algo de ellas. Se mencionan después ya en el Apocalipsis, pero no se salen del panorama bíblico, no saben qué pasó con ellos. Entonces dicen, pucha, el Señor que es malo. Pero esto no fue un accidente, como les digo, es algo, son las consecuencias de los errores, de hacer las cosas mal, de alejarse, ¿cierto?, de la voluntad del Señor. La palabra de Dios dice, y me encanta a mí el Salmo 1, porque compara la vida del hombre como un hombre, pone un contraste entre un hombre sabio que sigue la palabra del Señor, la escucha y la obedece, y la toma como consejo. Dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace va a prosperar. ¿Por qué? Porque está bajo la voluntad de Dios. Esa es la prosperidad bíblica. Pero también dice, no así los malos, que van para un lado y para el otro, porque no tienen una guía, no tienen una carta de viaje, porque no tienen esa luz en medio de la oscuridad que es la palabra del Señor, que toman decisiones por accidente, que toman decisiones guiados por lo que les dicte su corazón, y no por lo que el Señor les ha dicho a través de su palabra. Dice que la senda de los malos perecerá. Entonces, mis hermanos, más que conocer y decirnos los nombres de todos los reyes del norte, los reyes del sur, ¿cierto?, saber quién era hijo de quién, saquemos lecciones prácticas para nuestra vida y démonos cuenta que fuera de la voluntad del Señor, nada prospera. Nada prospera. Podemos tener estabilidad económica, podemos tener seguridad, podemos tener quizás una linda familia muy unida, pero si nosotros comenzamos a construir lejos del plan de Dios, ese proyecto de vida va a fracasar. No es una posibilidad, es un hecho. Como pasó antes, hoy día también puede pasar. ¿Mm? Así que, no sé si alguien más quiere, ya como para el cierre, compartirnos algo, decir algo, hermano. ¿Alguna duda o consulta? Díganlo nomás. Díganlo nomás. ¿No? Tío Marco, que usted está hablando de que David era un... no tiene que ver tanto con el tema, pero si David era un joven conforme al corazón de Dios, era Job. Job igual lo fue. Pero, Martín, ¿cuál es tu pregunta entonces? Si Job también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. Y aquí vamos a hacer una pregunta para toda la clase y vamos a ver si la podemos resolver, porque esto nos genera una controversia, ¿ya? ¿Por qué si el Señor en el libro de Deuteronomio dice, si tú obedeces al Señor, te va a ir bien?
¿Mm? Y si tú desobedeces al Señor, te va a ir mal. Si a través de la historia bíblica vemos que hay consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué Job, que era un hombre justo y que hizo las cosas bien, le fue tan mal? Sí, pues tienen que responder. Lo que la sepan, ¿por qué piensan ustedes? ¿Y qué pasa con Job? ¿Qué hizo mal Job? Si era un hombre justo. No hizo nada malo, solo es que Dios lo quiso probar. Ya, Dios probó su corazón. Dios probó su corazón. O sea, no todas las cosas malas también que nos pasan, hermano, son consecuencias de nuestros errores. Dios tiene Marco, un propósito, ¿cierto? lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se ve la justicia retributiva. Por ejemplo, los amigos de Job le decían, confiesa tu pecado, tú pecaste. Entonces se pensaba que la persona que le iba mal es porque había pecado. Entonces Job como que rompe todo eso, y ¿por qué si Job es justo le están pasando cosas malas? Y si vamos al Nuevo Testamento, o nos vamos a la Biblia, ¿cierto? Nos habla del sufrimiento. El hecho de ser cristiano, podemos estar en obediencia y también nos vamos a arrancar del sufrimiento, del dolor, ¿m? Porque el sufrimiento tiene un propósito, pero en el Antiguo Testamento se pensaba eso por la justicia retributiva. Si yo me porto bien, me va a ir bien, y si me porto mal, me va a ir mal. ¿M? Recordemos que la revelación de Dios progresiva. En el Antiguo Testamento no había tampoco seguridad ni certeza de la vida de ultratumba. ¿Qué pasaba después de la muerte? Entonces, lo que tú hacías en la vida se pagaba aquí en la tierra. Ojo, y hoy día hay muchas personas que incluso lo escuchaban en la Biblia, o sea, en la iglesia, personas que piensan y dicen, todo lo que tú hagas aquí se paga aquí en la tierra. ¿Ya? Y a veces eso no es así. ¿Por qué? Porque todo va a ser juzgado, ¿cierto? También, dice la Biblia, vivos o muertos van a ser juzgados delante del Padre, y ellos van a tener que dar cuenta, y ahí van a recibir cierta retribución de todo lo que han hecho. La real retribución, una retribución justa. Por eso a los amigos de Job les chocaba ver que alguien que hacía las cosas bien, aparentemente le estaba yendo mal. Entonces le decían, arrepiéntete, seguramente tú hiciste algo malo, por eso te está yendo mal. Pero no, Dios tenía un propósito eterno detrás de esas pruebas que le estaba enviando a Job. Marco, Sí. una de las cosas también que vemos allí, porque hacían la pregunta era como, ¿por qué a Job le pasaron cosas malas? Y en verdad a Job no le pasó nada malo desde una perspectiva más general o eterna. Porque como dice Romanos también, y dice lo mismo, a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. O si podemos simplificar la frase, a los que aman a Dios, todo lo que pasa, les pasa, es bueno. Ahora, bajo una perspectiva humana, el que se me queme en mi casa es malo. Bajo una perspectiva humana, el que se mueran mis hijos es malo, y nadie va a querer eso. Bajo una perspectiva humana, el que yo caiga enfermo es malo. Bajo una perspectiva humana, el que mi esposa me quiera dejar y mis amigos, entre comillas, me critiquen y no me apoyen, es malo. Pero bajo la perspectiva divina, y si está la mano de Dios allí, nada de eso es malo, porque Dios está haciendo una obra, en el caso particular de Job, una obra en él. Por lo tanto, el punto no es porque a Job le pasan cosas malas, porque en verdad no es una pregunta correcta, porque si entendemos profundamente el punto, a Job no le pasó nada malo, al contrario, lo que le pasó fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque de oídas tan solo había oído, siendo bueno delante de Dios, solamente lo había conocido de oídas, pero todo el proceso lo llevó a verlo realmente y a conocerlo de manera real y profunda. Entonces, no hay malo o algo malo en la vida de Job. Bajo una perspectiva humana, tal vez sí, pero si lo analizamos bíblicamente y espiritualmente, al contrario, son cosas buenas que le pasan. Y como decía nuestra pastora, claro, vemos una justicia retributiva, en donde si yo hago esto, de manera, sí o sí tiene que suceder esto otro. Pero vemos que en verdad, y lo explica tanto en un conjunto Proverbios, Job y Eclesiastés, cómo la vida es mucho más profunda que un
si haces esto, recibes esto. Es mucho más profundo que eso. Sobre todo cuando en esa vida profunda está la mano de Dios moviéndose, una mano que muchas veces no podemos entender porque sus caminos son mucho más altos que los nuestros y sus pensamientos mucho más altos también que los nuestros. Oye, Marco, ¿Sí? también tenemos que entender que estamos viviendo en un planeta caído. ¿Sí? Y como hijos de Dios, igual no estamos exentos al sufrimiento. Dios dijo que íbamos a sufrir. Ahora, sí, pues es fácil decir muchas cosas cuando nos estamos pasando por la prueba. Sí. O cuando nos estamos en el dolor. Sí, los que aman a Dios, todo nos ayuda bien, ¿no? De teoría suena re bonito, pero cuando estamos en la práctica no es tan simple. Sí. Ahora, lo que sí, por eso tenemos claro que apartado de Dios nada podemos hacer y necesitamos fortalecernos día a día. Y el tema desde que, claro, yo estoy pasando por una situación y lograr entender qué es para mí bien, porque, bueno, Dios conoce mi corazón. Yo no lo tengo nada que probar a Él, porque Él me conoce, pero sí me tengo que probar a mí misma. Es realmente la fe que yo digo es la que tengo, y de qué manera pruebo mi fe a través, lamentablemente, del sufrimiento. Pero, obviamente, como dice Cristóbal, que todo nos ayuda bien. En el momento a lo mejor no lo vemos, pero en el tiempo nos vamos a dar cuenta que sí era lo mejor, y la idea es que de la prueba vamos a salir mejor, más fortalecidos, dice el Señor. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, es mantenernos en la búsqueda del Señor para ser fortalecidos día a día, porque dice, apartado de Él, nada podemos hacer. Pero no estamos libres de sufrimientos, de enfermedades, de dolor, de nada. Y mientras estemos en este mundo, va a ser así. A diferencia del mundo que no tiene a Dios en su corazón, de que tenemos una esperanza viva y gloriosa y maravillosa, que las aflicciones de lo que pasemos no tienen, pero no se pueden comparar con la gloria que vamos a tener en el Señor. Y eso es nuestro aliento, nuestra esperanza, y eso es lo maravilloso de ser hijo de Dios. Amén. ¿La Ceci quiere aportar para eso, no? No, lo que pasa, bueno, sí. Igual tenemos que entender que nosotros somos personas, y como también dice la Biblia, nosotros estamos sujetos de repente a pasiones. Entonces nosotros nos hace cuestionar muchas cosas. Y si hay una historia bíblica que nos enseña eso, es la de Elías, porque cuando Elías estaba y descendió fuego del cielo, él vio el poder de Dios, pero después vemos a Elías que él quería morir, porque se vio solo y se vio prácticamente desamparado. Después de haber visto una gran manifestación de Dios, lo vemos después que estaba escondido, porque ya no quería seguir viviendo. Y a través de eso podemos ver el trato que Dios tuvo con él también. Entonces, también entendemos que Dios a nosotros nos trata, nos cuida, él no es una persona que nos rete y no nos entienda y nos diga que ¿cómo vas a estar así? Levántate, porque perfectamente le pudo haber dicho a Elías, oye, levántate, hizo descender fuego del cielo y tú estás aquí llorando. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo él? Hizo que descansara, hizo que reposara, que comiera, porque también él tenía un propósito con su vida. Entonces, el sufrimiento a nosotros nos lleva también a ver cómo Dios nos ayuda y cuánto nos ama también. Y si nosotros también entendemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, y eso fue un sufrimiento también extremo en su vida, y ahí podemos ver que Dios cargó nuestros dolores, cargó nuestras enfermedades, cargó todo eso, y Él también lo vivió. Entonces, lamentablemente el sufrimiento es parte de la vida de cada uno de nosotros. Cuando se vive es muy difícil, es muy complejo, pero Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros.
lo que tenemos que hacer nosotros es poder ver esa mano bondadosa de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces el sufrimiento nos impide ver aquello también. Eso era Marco. Bueno, ya como va a estar cerrando, estamos bien en el horario, ¿no? Qué importante es hacer vida a la palabra. Es difícil. Por ejemplo, hay algunos que tienen la cámara activada. Levanten su mano si ustedes le hacen suya la palabra que dice Filipenses ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para hacer vida esa palabra, vamos al contexto en el cual dijo Pablo esa palabra. He sabido vivirlo todo. He sabido vivir en la escasez. He sabido vivir la bonanza. Y cualquiera sea la situación, hoy puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, decirlo cuando uno está mal, no es tan fácil. Pero poderoso es Dios, ¿cierto? Poderoso es el Señor, porque, como dice bien esta palabra, todo lo podemos, pero no porque podamos nosotros, sino que lo podemos en Cristo. Así que diga el débil hoy, fuerte soy. Y el Señor, como bien lo vimos a través de toda esta historia, que fueron, el Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a sus promesas. Y si usted a veces se mira mucho y dice, quizá el Señor a mí no me va a considerar, la palabra de Dios dice que Él puso un tesoro incalculable en vasitos de barro. Usted y yo somos unos vasos de barro. Pero el Señor a usted hoy día lo llamó, ¿cierto? Y lo tornó en un vaso de honra. Porque, como bien decíamos, el Señor usa personas, como usted, como yo, para sus propósitos que son eternos. Así que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios les ayude en todos sus procesos. Yo no sé las circunstancias que están viviendo. Hemos estado pasando un año bien difícil. Personalmente, estos días igual ha sido bien complejo la situación. Muchos de ustedes están encerrados en sus casas, quizá hay hermanos que han perdido su trabajo, o hay miedo, ¿cierto?, de enfrentar lo que vendrá. Pero tómese las promesas del Señor y créale que Él va a estar con usted siempre. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar el estudio del día de hoy, que fue una introducción, es más o menos para situar, no sé si quedó un poco más claro, bajo qué circunstancias y en qué periodo histórico fue que el Señor levantó a los profetas, porque vamos a empezar a ver la vida y el ministerio de muchos profetas del Señor. ¿Ya? Vamos a orar. No sé si alguien quiere dirigirnos en una oración. Yo le doy el espacio para que ya nos estemos despidiendo. Están callados hoy día, hermano. Ya, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque eres maravilloso, porque tú nos dejas evidencias claras del amor. Como un Dios tan grande, como un Dios tan poderoso, puede tener pensamientos buenos para seres tan insignificantes, tan pequeños. Seres que muchas veces, Señor, te han sido infieles, que han puesto en duda tus palabras, que te han dado la espalda, Señor, que han rechazado tu amor, que han rechazado tu misericordia y han querido buscar alianzas, Señor, que han querido buscar fuerza en sí mismo antes que confiar en ti. Pero aún así tú, Señor, eres fiel a tus promesas y fiel a tus propósitos. Gracias te damos, Señor, porque vemos cómo moviste cada hecho histórico. Tomaste personas, Señor, moviste pueblos enteros para traernos, Señor, al Redentor, al Salvador del mundo, Jesucristo, a morir en una cruz. Aquel que siendo Dios
se despojó de todo por amor a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque cuando el hombre te desechó, tú no le desechaste. Tú no nos has pagado de la misma forma que nosotros hemos obrado contigo, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos no nos pertenece. Todo proviene de ti, Señor, y todo es para tu gloria. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos, que este tiempo, Señor, de estudio pueda ser un tiempo de crecimiento personal para cada uno de nosotros, Señor. Que hoy día podamos tomar una parte y atesorarla en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo de estudio bíblico y te pido una bendición especial por cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir meditando en tu palabra, con tú esa hambre y sed por conocer más de ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.